Muchas veces me preguntan, Guille, si tuvieras que elegir solamente 4 fragancias para tener en tu vida, solamente 4, ¿cuál elegirías? O sea, esa es la pregunta más difícil que le puedes hacer a un perfume adicto, porque de tanta fragancia que tenés, o sea, elegir 4 es muy jodido, la verdad. Haciendo un trabajo y pensando mucho, digo, bueno, si tuviera que elegir 4 fragancias, elegiría una para primavera, otra para invierno, para otoño y para verano. Así que chicos, hoy les vengo a traer en este video 4 fragancias, una para cada estación. Va a haber una sección de diseñador y otra sección un poquito más de fragancias un poquito más económicas. Así que espero que se queden acá viendo el video. Bueno, la primera fragancia que yo he elegido de entre todas las que tengo en colección de esta parte de diseñador, acá esta fragancia la elegí justo en la época que estamos ahora acá en Argentina, que estamos en primavera. Así que si yo tuviera que elegir una fragancia para la primavera, en mi opinión sería The Dreamer de Versace. Ya he hablado muchísimo de esto, pero ¿por qué he elegido esta? Porque esta fragancia me parece espectacular para justamente esta parte del año, donde tenés días frescos, días cálidos. Esta tiene un juego de notas entre tabaco, flores, maderas, parte cítrica, frutas también. Es una fragancia súper exquisita, sexy, elegante. Así que si yo tuviera que elegir una fragancia para la primavera, yo elegiría The Dreamer de Versace. La fragancia que yo elegiría para el otoño, no hay duda, cuando dije a ver qué fragancia elijo para el otoño, dije es esta, porque esta fragancia para mí huele a otoño. Estoy hablando de Bulgari Man Terra Essence. Esta fragancia, chicos, para mí huele a tierra, o bueno, es el nombre Terra Essence. Huele a tierra, pero huele a otoño, huele a esa época donde el clima es seco. Por lo menos acá en Argentina el otoño es seco, a hojas secas, mezclada con esta parte de tierra. Tiene vetiver, tiene una parte de limón o una parte de sidra también que tiene esto, que es como un limón distinto, muy suave. La verdad que es un aroma súper exquisito. Realmente esta fragancia para mí huele a otoño. Así que si tuviera que elegir una sola fragancia para utilizar en otoño, sería Bulgari Man Terra Essence. Una fragancia obviamente que no le puede faltar a nadie en colección en épocas de entre otoño e invierno, es mi fragancia, que es The Man Who I Am. Fragancia súper exquisita, elegante, sofisticada, de caballero, con cuero, iris, almizcles, papel moneda. Una fragancia diferente, fragancia nicho argentina. Para adquirir esta fragancia se comunican conmigo directamente o me dejan acá en los comentarios o me escriben por Instagram en Guillermo Parfum. Así que gente, otoño, invierno, fragancia elegante, sofisticada, para vestir bien, para vestir elegante de traje, en ocasiones especiales, en eventos formales, The Man Who I Am, mi fragancia. Si hablamos de invierno, también fragancia espectacular, que te dé cierta calidez. Una fragancia, esta es una fragancia nicho argentina. Yo la he nombrado como la mejor fragancia nicho argentina que yo he probado, al menos. Estoy hablando de la fragancia de mi amiga Nina Lamezón, que es Mafia. Mafia, gente, es una construcción espectacular, porque esto huele al Padrino, huele a Al Capone, huele a Don Corleone, huele a eso, huele a un tipo de poder. Esta construcción está hecha en aromas, van a sentir como un aroma como a café, tiramisú, con notas de whisky, también de ron. Van a tener maderas, tiene oud en el fondo. Es una fragancia dulce, como chocolatosa, mezcla con café, tiene oud, madera. Es una fragancia espectacular, ideal para utilizar en invierno y de noche. Esto es genial, la verdad tiene un desempeño espectacular, arriba de las 8 horas. Una fragancia súper exquisita, diferente, que cuando la huelen, gente, realmente se van a acordar de lo que es El Padrino. Don Corleone, la película del Padrino, es esto. Don Corleone está acá adentro. Así que para invierno, si yo tuviera que elegir una fragancia para invierno, sería Mafia de Nina Lamezón. Bueno, y la fragancia que yo utilizaría en todo el verano, y que seguramente voy a estar utilizando todo el verano, es nada más y nada menos que Acqua di Gio, pero la Eau de Parfum. Acqua di Gio Eau de Parfum. Me dirás, ¿por qué no elegiste la Profondo, que tanto hablas de la Profondo? Bueno, pero porque esta tiene parte de la Profondo. Esta fragancia yo le he dicho que es un híbrido entre todas las fragancias. Es un híbrido, tiene parte de la Acqua di Gio original, con esa parte marina, de mar salado, esa parte cítrica. Tiene una parte de la Profondo, de esa salida también de mandarina, mezclada con la parte marina también. Tiene una parte de la Profumo, tiene una parte de la Essenza. Yo creo que es una construcción espectacular.
Esta Acqua di Gio aparte dura muchísimo, dura arriba de las 8 horas, te brinda una sensación de frescura, de limpieza, es ideal para utilizar en verano, ¿sí? Así que mi fragancia para el verano, para días de calor, yo elegiría Acqua di Gio, pero la Eau de Parfum. Bueno, y la selección de 4 fragancias, si tuviera que elegir 4 fragancias, pero de estas fragancias económicas, de costo medio, también me costó bastante trabajo elegirla, pero también hice la misma selección, una fragancia para primavera, para invierno, para otoño y para verano. Así que la primera fragancia que yo elegiría para utilizar en primavera es una espectacular, que hace poquito que le tengo, y es Lima Tonka de agua fresca, Lima Tonka de Adolfo Domínguez. Gente, este es un aroma espectacular, es riquísimo. Este obviamente tiene lima y tiene tonka, tiene esta parte fresca de la lima, como de lima, bergamota, esa parte cítrica, ácida en la salida, pero después traen esta parte dulce, mezcla de la tonka con la vainilla que le hacen como un cítrico. También quizás tiene alguna parte floral, pero tiene como es una mezcla de un cítrico dulce cremoso. Es ideal para utilizar ahora en primavera. Fragancia muy accesible, esto es de 120 ml, así que la verdad que con esta fragancia tienen para toda la primavera. La fragancia para la primavera que yo elegiría sería agua fresca Lima Tonka de Adolfo Domínguez. Fragancia para otoño de estas fragancias económicas. Acá no tuve dudas, fue la primera que se me ocurrió. Estoy hablando de Spirit de Antonio Banderas. Lamentablemente esta fragancia dicen que ya está descontinuada. Quizás por algún lado se puede conseguir. Pero gente, este es un aroma exquisito, exquisito, ¿sí? Yo tengo la reseña de cada una de las fragancias. Es una fragancia muy económica que te va a brindar una sensación de calidez, ¿sí? Esto para mí, esta tiene una mezcla de canela con maderas, con especias. Pero yo cada vez que la uso no dejo de recordar el aroma al café. Pero el aroma del café que ya te queda en la cafetera, en el filtro de la cafetera. Ese aroma como a café ya tostado. Es espectacular, espectacular. Es bastante versátil para poder utilizarla para la oficina, para trabajar, para el día a día, para utilizar con traje. Es un aroma súper exquisito. Si pueden conseguirla, si la ven en alguna perfumería, en alguna farmacia, no duden al menos en probarla. Denle una oportunidad a esta fragancia porque la verdad es un perfumazo de Antonio Banderas. Así que fragancia para otoño que yo utilizaría sería Spirit de Antonio Banderas. Fragancia que utilizaría en invierno de esta sección de fragancias económicas. Cuando hablamos de invierno yo siempre imagino, bueno, o notas dulces o cuero. Y hablando de cuero, ¿sí? Que a mí me encanta la nota de cuero, una fragancia económica, la mejor fragancia de Natura en mi opinión, y estoy hablando de Essential Elixir. Fragancia exquisita, gente, súper, súper esta fragancia. Si tienen Siege Men Privé y les dura poco, bueno, vayan por esta fragancia. Dejen de lado Siege Men Privé de Carolina Herrera, porque esta fragancia huele muy, pero muy parecido, un 90% igual a Siege Men Privé. Pero es aún mejor, porque el rendimiento va a ser el doble que Siege Men Privé. Te va a durar arriba de las 8 horas, va a proyectar muy bien. Pero tiene esta nota de cuero, mezcla con pomelo y esta parte de ron, más todas las especias que siempre tiene Natura en sus composiciones. Va a ser como un cuero dulce, un cuero que va a rozar entre lo elegante y entre lo bad boy, ¿sí? Entre lo chico malo. Pero lo puedes utilizar con una campera de cuero. Si sos rockero, de estos tipos que van en motos con campera de cuero, esto te queda genial. Y si lo querés utilizar con traje, también te queda espectacular. Para invierno, con este cuero súper dulce, exquisito, elegante y de bad boy, yo te recomiendo para invierno. Y la fragancia que yo utilizaría para invierno sería Essential Elixir de Natura. Bueno, y la fragancia que yo utilizaría en verano de estas fragancias económicas, yo creo que esta sí sigo sosteniendo que es la mejor fragancia de Antonio Banderas. Y estoy hablando de Bacon, la Eau de Toilette. Este es el frasco azul, es la primera, la Eau de Toilette. Esta fragancia, gente, es espectacular. Tiene un cierto parecido a lo que es Sauvage Eau de Toilette, pero un parecido en la salida, sí, porque tiene como esa nota de limón bien marcada, de bergamota, limón mezclado con una parte de pimienta. Sí, puede que tenga algo de Ambroxan, como esa, o alguna nota
poquito metálica, no es un clon de Sauvage, te puede hacer recordar a Sauvage en la salida, ¿sí? Porque le decía, esta parte del limón junto con pimienta y un poquito metálica, pero es una fragancia exquisita, súper especial para utilizar en verano, para estos días de calor, te brinda esta sensación de frescura, de limpieza, para el día a día, para ir a la pileta, para ir a la playa. Esta fragancia es muy económica, tiene muy buen rendimiento, arriba de las 5 horas, es un aroma súper natural, no es de esas típicas fragancias resultonas cítricas que huelen a plástico, no, esto la verdad que es un perfumazo. Yo le recomiendo 1000 veces esta antes que la Eau de Parfum. Ya tengo un video en donde comparo una y otra, pero para mí la mejor fragancia de Antonio Banderas y que yo utilizaría todo el verano en la selección de fragancias económicas sería The Icon o The Icon de Antonio Banderas, pero la versión Eau de Toile. Bueno gente, esta ha sido mi selección de estas fragancias, de la pregunta que siempre me hacen: si tuvieras que elegir 4 fragancias de toda tu colección, solamente 4 fragancias de por vida, ¿con cuál te quedarías? Bueno, una para primavera, para otoño, para invierno y para verano. Esta ha sido mi selección de fragancias de diseñador y fragancias un poco más económicas que también son de diseñador, de Nature, de Antonio Banderas, fragancias exquisitas. Esta ha sido mi selección de 4 fragancias que yo utilizaría de por vida. Les pediría a ustedes que me dejen acá en los comentarios cuál es su selección de fragancias. Si tuvieran que elegir 4 fragancias de toda su colección, ¿cuáles serían esas 4 fragancias que ustedes solamente sacarían de su closet, de su armario y dijeran: este año solamente voy a usar estas fragancias? Déjenmelo acá en los comentarios. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, espero que le hayan pasado muy bien, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre le están dando al canal. Los invito a todos que me sigan en mi cuenta de Instagram, que se les voy a dejar acá al costado, de Instagram y de TikTok, que es Guillermo Parfum. Y bueno, si sos nuevo acá en el canal, si es la primera vez que llegas, te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y a todos ustedes chicos, muchísimas gracias por el apoyo, por seguir viendo los videos, por conectarse a los vivos, por todo el apoyo que siempre le están dando al canal, que cada vez somos más y más y más. Esperemos seguir creciendo para darle un muy buen contenido a todos ustedes. Así que gente, espero que tengan una muy buena semana y saludos a todos. Chau.